Y comenzamos las informaciones porque fue noticia este fin de semana que la madrugada de este domingo, durante una operación federal en Colorado Springs, fue desmantelado un club nocturno aquí en Estados Unidos que operaba clandestinamente y terminaron arrestados más de 100 migrantes en situación irregular. Lo ven ustedes allí en sus pantallas. Las autoridades indicaron que el local servía como centro de operaciones para presuntos miembros del tren de Aragua. La redada, ejecutada alrededor de las 3 de la madrugada, fue liderada por la DEA y contó con el apoyo de más de 300 agentes de una decena de agencias federales, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Según Jonathan Pullen, que era el agente especial a cargo de la DEA, este operativo fue parte de una investigación mucho más amplia sobre narcotráfico, prostitución y delitos violentos que se llevó a cabo en el club ilegal. Entre los detenidos, además de los inmigrantes, se encontraban más de una docena de militares en servicio activo, cuya presencia en el lugar, por cierto, ya sea como clientes o supuestos guardias, está siendo investigada por la División de Investigación Criminal del Ejército. Y a su vez, un juez federal en el oeste de Texas, aquí en Estados Unidos, se unió a otros tribunales para bloquear temporalmente las deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra de 1798, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, de la cual hemos hablado constantemente en su programa Buenos Días. Y el juez federal del distrito, David Briones, en El Paso, Texas, emitió el fallo el fin de semana mientras ordenaba la liberación de una pareja acusada de ser miembros de la banda criminal venezolana. El juez Briones escribió que los abogados del gobierno no han demostrado tener ninguna base legal para continuar deteniendo a la pareja por supuesta violación de la ley de enemigos extranjeros. Recordemos que ambos están acusados de formar parte del Tren de Aragua, que la administración de Trump ha designado como una organización terrorista extranjera. El presidente Trump ha invocado la ley de enemigos extranjeros de 1798, que permite al gobierno deportar a no ciudadanos de 14 años o más que sean de un país con el que Estados Unidos esté en guerra. Y seguimos con Venezuela, y es que activistas temen que una reforma a la Constitución en Venezuela, tal como está planteada por la administración de Nicolás Maduro, pueda cercenar aún más los derechos en Venezuela. Vamos a ver. La activista por los derechos humanos y expresa política Zairán Rivas aseguró que una reforma constitucional tal como está planteada por el régimen de Nicolás Maduro puede considerarse regresiva en materia de derechos humanos en Venezuela. Como cada vez más son perseguidos los defensores de derechos humanos, son hostigados y cómo cada vez más se cierran los pocos resquicios que quedan de organización ciudadana. Y nosotros creemos que esta reforma constitucional que se pretende implantar no es más que una búsqueda de seguir afianzando ese terrorismo de estados, de seguir cercenando los pocos espacios que hay de espacio cívico y de seguir también criminalizando y persiguiendo a la disidencia como se ha realizado durante todo este tiempo. Rivas afirmó que pese al constante cierre del espacio cívico y la persecución a organizaciones y civiles en el país, se debe apostar por la organización ciudadana para frenar la reforma. Cada vez este régimen da muestras de su verdadera esencia de terrorismo de Estado, incluso se ha sido calificado por organizaciones internacionales. Sin embargo, yo creo que independientemente de las circunstancias, nosotros debemos buscar todas las formas de presión, de organización y de expresiones ciudadanas para enfrentarlo. Sí creo que, como tú dices, va a ser más difícil porque estamos en una situación de represión mucho mayor. Tenemos casi 800 presos políticos, pero en una semana llegamos a tener 2.000 presos políticos. Entonces, por supuesto que es una situación donde se hace mucho más cuesta arriba, pero no podemos dejar de enfrentarlo y de seguir subiendo el costo político al régimen de la represión y de la regresión de nuestros derechos. La activista enfatizó que hablar de la defensa de la Constitución y de evitar que ésta se destruya es hablar en favor de la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y en materia económica, el Observatorio Venezolano de Finanzas registró una contracción del sector no petrolero en Venezuela del 5% en el primer trimestre de 2025, según su informe. Vamos a verlo.
El informe indicó que en comparación a reportes emitidos durante 2024, el primer trimestre de 2025 evidenció un retroceso en la economía y la actividad comercial de hasta 2,7%. El Observatorio Venezolano de Finanzas explicó que el fenómeno se presentó principalmente por una contracción de 5% en el sector no petrolero, que no pudo ser compensada por el crecimiento de 7,4% en la actividad petrolera. Además, destacaron la contracción del consumo interno como uno de los principales factores de la caída. La recaudación del IVA, uno de los termómetros de consumo, cayó 11,7%, mientras que el gasto público real disminuyó 9,4%. A este escenario se suma la aceleración de la inflación y la creciente inestabilidad cambiaria que ha generado una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Para el organismo, esta distorsión afecta la transaccionalidad y la continuidad de los negocios, agravando aún más el desempeño económico del país. También les contamos que el mercado farmacéutico de Venezuela creció un 17,11% en febrero de este 2025 respecto al mismo mes de 2024, según destacó este domingo la Cámara de la Industria Farmacéutica. El presidente de la Cámara, Tito López, dijo que en vista del aún bajo financiamiento bancario plantean la reactivación de los créditos fiscales, lo que oxigenaría mucho, entrecomillado, a toda la industria en general. Asimismo, pidió que la declaración del impuesto al valor agregado IVA pase de ser quincenal a mensual, entre las medidas para impulsar la ampliación de la base tributaria y a los informales llevarlos a la formalidad. Y cambiando de tema, los músicos del Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela ofrecieron este domingo un concierto para inaugurar un festival nacional y grabar un disco con repertorio venezolano. Lourdes Sánchez, directora de la Coral Nacional, destacó la trascendencia de esta gala, no solo por su repertorio arraigado en la identidad venezolana, sino también por su registro sonoro. Vamos a ver. Pienso que por el mismo repertorio, que vamos a hacer un programa nacionalista, es darle, digamos, el reconocimiento a quienes fueron nuestros principales compositores. Y además pensar que en este escenario fue donde justamente se estrenaron estas obras, donde muchas de estas obras hicieron vida importante. O sea, el maestro Esteve, el maestro Castellano, hicieron mucha vida aquí en la universidad. Y además de eso, digamos como memoria de este encuentro, los 50 años y de este principal concierto, pues hacer de esto también una grabación discográfica, porque justamente para que quede en la memoria del venezolano y que haya un buen resguardo histórico de este momento. Y el Teatro Teresa Carreño en Caracas fue el escenario de una emotiva misa en honor al Papa Francisco como parte del homenaje que desde Venezuela se le ofreció al Sumo Pontífice, quien fue sepultado, recordemos, este sábado en el Vaticano. La Iglesia de Venezuela rindió homenaje al Papa Francisco con una misa funeral en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, presidida por el nuncio apostólico Monseñor Alberto Ortega. Durante la ceremonia, se destacó al pontífice como un peregrino de esperanza, recordando su dedicación a la paz y la fraternidad. Ortega compartió partes del testamento del Papa en el que pidió que sus restos reposaran en la Basílica Romana Santa María la Mayor, lugar de oración en cada uno de sus viajes apostólicos. Monseñor Alberto Ortega destacó que Francisco será recordado como un artífice incansable de la paz, un defensor del desarrollo humano integral y de los más necesitados. Su compromiso con los más desfavorecidos y su lucha por la justicia social marcaron profundamente su papado. Tras la misa, el nuncio apostólico expresó que la huella dejada por Francisco será crucial para la Iglesia y el mundo entero. Cientos de fieles, diplomáticos y autoridades políticas asistieron al homenaje que estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Mientras tanto, el Papa Francisco fue enterrado en la Basílica Santa María la Mayor en Roma, donde su tumba llevará una sencilla lápida de mármol blanco con su nombre y una reproducción de su cruz pectoral.